en medio de una sala de banquetes tan inmensa y lujosa que el techo alto parecía rozar las nubes, decorada con candelabros de cristal tallado que costaban más de lo que una persona promedio gana en toda su vida, y donde el aire perfumado con fragancias caras se mezclaba con el sonido suave de una orquesta de jazz en vivo. El silencio absoluto se apoderó del ambiente de la manera más abrupta y dramática posible cuando un niño pequeño, apenas de 7 años, con el cabello desordenado por el viento, una camisa de algodón rasgada en el hombro y zapatos viejos con las suelas desgastadas por el asfalto caliente, rompió la barrera de seguridad y corrió a través de la multitud de invitados que sostenían copas de champán, empujando sillas y tropezando con trajes de diseñador hasta detenerse frente al escenario principal, y señalando con su dedo pequeño y sucio hacia el hombre que estaba de pie allí arriba, gritó con una voz que se escuchó en cada rincón de la sala: «Tú eres mi papá». La frase resonó como un trueno en un día despejado, haciendo que el músico de saxofón dejara de tocar a media nota, que las copas de cristal temblaran en las manos de los invitados y que cientos de pares de ojos, previamente distraídos en conversaciones sobre dinero y poder, se giraran en unísono hacia ese pequeño ser que parecía un punto de suciedad en medio de un lienzo impecable, dejando a todos atónitos, con la boca abierta y el corazón en la garganta, sin saber si estaban presenciando una broma de mal gusto, un ataque al momento más dramático de la noche. Sin embargo, para entender por qué este grito desesperado de un niño tenía el poder de detener el tiempo y de cambiar el destino de todos los presentes para siempre, debemos alejar la cámara de este momento de tensión y retroceder unas horas en el tiempo, antes de que la primera luz del sol iluminara la ciudad, para conocer las vidas entrelazadas de los protagonistas de esta historia que parece sacada de una novela. Todo comienza en una mansión colosal situada en las colinas exclusivas de la ciudad, una casa que parecía más un museo que un hogar, llena de butleres, mayordomos y empleados silenciosos que se movían como sombras preparando el evento más importante del año para la familia Montero, una dinastía que había controlado la economía de la región durante décadas. Esa noche se celebraba el 30º aniversario de la fundación de Imperio Montero, una de las corporaciones más grandes y temidas del continente, y el anfitrión de la noche, el hombre al que todos miraban con respeto y un poco de miedo, era Alejandro Montero, un hombre de 40 años de ojos fríos y calculadores, que vestía un traje hecho a medida que acentuaba su figura imponente y que irradiaba un aura de poder inquebrantable. Alejandro era el tipo de hombre que lo tenía todo: una flota de coches deportivos, cuentas bancarias con ceros difíciles de contar y una influencia política que podía cambiar leyes con una sola llamada telefónica. Pero a pesar de todo ese lujo palpable, había un vacío en su pecho, una soledad profunda y gélida que ni su fortuna infinita podía llenar. Mientras se arreglaba el nudo de su corbata de seda frente a un espejo antiguo, su madre, doña Carmen, una mujer de belleza afilada y corazón de piedra, entró en la habitación con el ruido sutil de sus tacones, recriminándole que estaba perdiendo el tiempo y exigiéndole que dejara de jugar al soltero y se casara pronto con una mujer de buena familia para asegurar un heredero que continuara con el legado del apellido. Pero Alejandro, con la indiferencia que había aprendido a usar como escudo, le respondió sin mirarla que no le interesaba el matrimonio de conveniencia y que la empresa era su única prioridad, aunque en el fondo de su mente una imagen borrosa y dolorosa del pasado intentaba emerger, un recuerdo que él había enterrado bajo toneladas de trabajo y responsabilidad. Mientras la familia Montero terminaba sus preparativos para recibir a cientos de invitados VIP, figuras públicas y magnates internacionales en la entrada principal alfombrada de rojo, a solo unas calles de distancia, en un barrio marginal donde las casas estaban apiñadas y el asfalto estaba roto. Otra historia muy diferente estaba teniendo lugar en un ambiente de humildad y angustia. Allí vivía Elena, una mujer joven de 30 años, con manos ásperas por el trabajo, pero con una mirada dulce y cansada, quien trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para sacar adelante a su hijo. Elena no era solo una madre soltera, era una guerrera que había luchado contra las adversidades de la vida con una fuerza admirable. Esa noche, ella no estaba descansando en su cama, sino que se estaba cambiando rápidamente en su pequeña habitación, poniéndose su uniforme negro y blanco limpio, porque había logrado conseguir un turno extra de trabajo como personal de limpieza y servicio en la gran fiesta de los Montero. La necesidad de ese dinero era urgente y desesperada. Su hijo, Leo, estaba muy enfermo, padeciendo una condición que le impedía respirar bien por las noches, y los medicamentos especializados que el médico le había recetado tenían un precio estratosférico que ella no podía pagar con su salario normal. Mientras ella abotonaba su uniforme, intentando ocultar las arrugas de la tela para verse presentable, Leo, su hijo de 7 años con la piel pálida y los ojos grandes por la fiebre, la observaba desde la cama vieja con curiosidad y tristeza. Leo le preguntó con voz ronca a dónde iba tan tarde.
Y Elena, acercándose a él y acariciando su frente caliente, le dijo con una sonrisa que le partía el corazón que tenía que ir a trabajar a una casa muy bonita, llena de luces para que pudieran comprar sus medicinas, comer bien ese mes y quizás, si tenía suerte, comprarle un abrigo nuevo para el invierno, lo que nadie en esa lujosa mansión podía imaginar, ni siquiera los socios más cercanos de Alejandro. Era que Elena y Alejandro compartían un secreto enterrado bajo 20 años de silencio y dolor. Ellos se conocieron mucho tiempo atrás, antes de que el dinero y el poder nublaran la visión de Alejandro en la época de la universidad, cuando él era solo un estudiante ambicioso pero humilde que soñaba con cambiar el mundo. Y ella era una chica brillante que había ganado una beca completa gracias a su inteligencia y esfuerzo incansable. Se enamoraron de esa forma loca y pasional que solo ocurre una vez en la vida, prometiéndose bajo la luz de las estrellas que estarían juntos siempre, sin importar las diferencias de sus orígenes o las dificultades que se les presentaran. Pero el destino es a menudo cruel y la presión social es una fuerza destructiva. La familia de Alejandro, especialmente su padre y su madre doña Carmen, consideraban a Elena inadecuada, una chica sin linaje, sin dinero y sin estatus que mancharía el apellido Montero. Hicieron todo lo posible para separarlos, utilizando amenazas veladas, retirando la beca de Elena y manipulando a Alejandro con el miedo a perder su herencia y el futuro de la empresa que tanto le costaba construir. Al final, la presión fue demasiado fuerte y Alejandro, joven y confundido, tomó la decisión más difícil y dolorosa de su vida. Rompió el corazón de Elena, dejándola plantada en una plaza bajo la lluvia, convencido de que estaba haciendo lo correcto para protegerla y proteger su futuro, aunque le costó su propia felicidad. Elena, con el corazón destrozado y guardando un secreto milagroso en su vientre, decidió alejarse de la ciudad borrando su rastro y jurando nunca más volver a buscarlo, protegiendo a toda costa el regalo que la vida le había dado, Liu, quien sin saberlo, llevaba la sangre, la fuerza y el carácter de uno de los hombres más poderosos del país corriendo por sus venas. Esa noche, el destino comenzó a tejer su tela de nuevo cuando Elena llegó a la puerta trasera de la mansión de los Montero, donde entra el personal de servicio. Sentía un nudo en el estómago que le impedía respirar y un miedo terrible en el alma, un terror profundo de volver a pisar ese lugar, de respirar el mismo aire que él, de encontrarse cara a cara con el hombre que alguna vez amó y que él había rechazado. Sin embargo, el amor de madre es más fuerte que el miedo. Así que bajó la cabeza y entró, comenzando a trabajar con una rapidez frenética, colocando flores costosas en jarrones de porcelana, limpiando hasta que el suelo brillaba como un espejo y preparando los banquetes con comida exquisita que ella jamás había podido probar. Mientras trabajaba, evitaba a toda costa cruzarse por los pasillos con Alejandro, usando su conocimiento de la casa para moverse por las sombras como un fantasma. Pero el destino tenía otros planes y no permitiría que se escondiera por mucho tiempo. A esa misma hora, mientras Elena luchaba contra sus recuerdos en el interior de la mansión, Liu, que había quedado al cuidado de una vecina amable en la casa pequeña, comenzó a sentirse mucho peor. La fiebre subió peligrosamente y una confusión mental lo invadió. Quería a su mamá, necesitaba su Raume, su voz. La vecina, distraída viendo una telenovela ruidosa, no se dio cuenta de que la puerta trasera de la casa se había quedado entreabierta por descuido. Leo, empujado por la fiebre y el instinto, salió de la casa descalzo, comenzando a caminar sin rumbo por las calles oscuras y frías. El niño caminó varias cuadras bajo la lluvia helada que comenzó a caer, tiritando y tosiendo, guiado por una especie de brújula interna, hasta que vio una luz brillante en la lejanía, un resplandor dorado que parecía llamarlo. Eran las luces de la mansión de los Montero. Leo, con la vista nublada, pensó que su mamá estaría allí, brillando entre tanta luz. Se deslizó por entre los arbustos del jardín inmenso, esquivando a los guardias de seguridad que estaban en la entrada principal, quienes se encontraban bromeando y no vieron a la pequeña sombra que se colaba por el agujero de la cerca. Encontró una ventana entreabierta en la planta baja que un camarero había dejado abierta para ventilar la cocina y con la agilidad y delgadez de los niños, logró colarse dentro. Al llegar al interior, se quedó paralizado, asombrado por la belleza del lugar. Nunca había visto tanto oro, tantos espejos y tantas luces. Caminó despacio por pasillos largos como túneles, escondiéndose detrás de estatuas de mármol y cortinas de terciopelo cada vez que escuchaba el paso cercano de algún empleado. Mientras tanto, dentro del salón principal, la fiesta había alcanzado su punto más alto. Alejandro estaba en el centro de la atención, rodeado de admiradores, recibiendo felicitaciones y dándose la mano con socios importantes que sonreían con falsedad. Elena estaba en una esquina oscura, sirviendo bebidas en una bandeja de plata, con la cabeza baja y los ojos fijos en el suelo, intentando ser invisible para el mundo.
De repente, la música se detuvo y el anfitrión pidió silencio con un golpeteo en su copa para dar un discurso. Alejandro subió al pequeño escenario elevado, tomó el micrófono con su mano derecha y comenzó a hablar con su voz profunda y proyectada sobre el éxito, la dedicación, la ética del trabajo y cómo construir un imperio desde la nada. Palabras que sonaban vacías en ese momento. Mientras hablaba, sus ojos grises recorrieron la sala por inercia y por una cruel casualidad del destino, sus ojos se cruzaron con los de Elena en aquella esquina oscura. El tiempo pareció detenerse por segunda vez esa noche para Alejandro. Se quedó paralizado, con el micrófono en la mano, olvidando las palabras de su discurso, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Elena sintió que una flecha atravesaba su pecho y, presa del pánico, soltó la bandeja que llevaba en las manos. El ruido ensordecedor de la bandeja rompiendo y las copas de cristal estallando contra el suelo rompió el silencio del discurso y llamó la atención de todos. Todos los invitados miraron hacia Elena, quien estaba pálida, temblando visiblemente y con lágrimas amenazando con salir. Alejandro, sin poder quitarse la vista de ella, bajó del escenario lentamente, como si estuviera hipnotizado, y caminó hacia ella a través de la multitud que se abría para dejarlo pasar. La gente murmuraba, preguntándose en voz baja qué pasaba. ¿Quién era esa empleada y por qué el gran Alejandro Montero parecía un hombre al que le habían disparado? Alejandro se detuvo frente a ella, tan cerca que podía escuchar su respiración agitada, y con una voz temblorosa que traicionaba su frialdad habitual, le preguntó qué hacía allí, si era real o si su mente estaba jugándole una pesadilla cruel. Elena, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas y la voz rota por la emoción contenida durante años, le dijo que solo estaba trabajando, que rogaba no la reconociera y que por favor la dejara ir. Pero en ese preciso instante, Liu, que había estado escondido detrás de una columna grande y decorada cerca del escenario, vio a su mamá y también vio al hombre del traje caro que la miraba fijamente. El niño recordó una foto vieja y arrugada que su mamá escondía en el fondo de su cajón, una foto de un joven sonriente que se parecía mucho a ese hombre alto y serio. Leo sintió una conexión extraña, eléctrica y profunda en su pecho, un jalón en su corazón que le decía que debía acercarse. Sin pensarlo dos veces, impulsado por la fiebre y el amor, salió de su escondite y comenzó a correr entre la gente, empujando suavemente a las piernas de los invitados sorprendidos y rodeando los trozos de cristal. Elena vio a su hijo y gritó asustada, pidiendo que no se acercara, que corra hacia atrás, pero Liu no la escuchaba. Su atención y su foco estaban puestos totalmente en Alejandro. El niño corrió más rápido, pasando junto a su madre sin detenerse, hasta que llegó frente a Alejandro, quien se había agachado instintivamente a su altura, sin saber por qué. Allí, frente a cientos de magnates, modelos políticos y periodistas, Liu levantó su dedo pequeño y acusador y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Tú eres mi papá». La frase resonó en la sala gigante como un disparo. Alejandro se quedó mirando al niño, examinando su cara, sus cejas, su nariz y vio su propio reflejo en él. Vio la misma nariz, la misma forma de la boca. El choque emocional fue tan bruto que Alejandro tuvo que agarrarse del borde de una mesa cercana para no caer de rodillas. Todos esperaban su reacción, esperaban que negara todo, que llamara a la seguridad para sacar a esa mujer y a ese niño sucio de su fiesta inmediatamente. Pero Alejandro no hizo eso. Sus ojos se llenaron de una mezcla indescriptible de shock, confusión, miedo y una emoción profunda y antigua que creía muerta. Mientras todos sostenían la respiración, en un silencio sepulcral, Alejandro extendió su mano temblorosa hacia el rostro sucio y pálido del niño. Leo, con toda la inocencia del mundo y sin entender la gravedad de lo que hacía, tomó la mano grande y suave del millonario y la apoyó sobre su mejilla caliente, buscando consuelo en el toque de su padre. En ese instante sagrado, el mundo lujoso y perfecto de Alejandro se derrumbó en pedazos y se reconstruyó al mismo tiempo alrededor de esa conexión. La madre de Alejandro, doña Carmen, quien estaba en primera fila observando la escena con cara de horror, se puso roja de ira pura y comenzó a gritar que eso era una mentira, que ese niño no era de su sangre, que era una impostura vulgar para conseguir dinero y destruir la reputación de la familia. Pero Alejandro, sin dejar de mirar a Liu a los ojos, le pidió silencio a su madre con una sola mirada fría que la cayó instantáneamente. Luego, miró a Elena, quien estaba llorando desconsoladamente cubriéndose la boca con las manos, y le preguntó con un hilo de voz si era verdad, si ese niño era suyo, si le había robado la oportunidad de conocerlo durante 7 años. Elena, con la voz rota y el corazón en la mano, asintió con la cabeza y dijo: «Es tu hijo, Alejandro. Nunca te lo dije porque quería que fueras libre, pero él te necesita».
Y yo no puedo más sola. El silencio en la sala era absoluto, pesado y cargado de electricidad. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar fuerte. Alejandro se puso de pie lentamente, tomó a Liu de la mano con delicadeza y con la otra mano le hizo una seña cálida para que Elena se acercara. Frente a cientos de cámaras de teléfonos, testigos y la historia, el hombre más rico y orgulloso del país se rompió. Bajó su guardia por primera vez y abrazó a Liu con una fuerza que asustó al niño. Y luego miró a Elena a los ojos y le pidió perdón en voz alta, prometiendo que nunca más los dejaría ir. Pero la noche no terminaría ahí, porque la aparición súbita de este hijo ilegítimo no solo traería dramas familiares y llantos, sino que desataría una guerra interna sangrienta dentro de la empresa que jamás nadie imaginaba posible. Los rivales comerciales de Alejandro estaban allí observando, tomando notas y planeando fríamente cómo usar este escándalo masivo para destruirlo por completo. Y doña Carmen, esa mujer fría y calculadora que observaba la escena desde lejos con ojos de hielo, ya estaba planeando en su mente oscura cómo desaparecer a Elena y a Liu de la vida de su hijo para siempre, utilizando cualquier medio necesario sin importar el costo. Alejandro no tenía la intención de continuar con ese espectáculo humillante, ni de permitir que su hijo y la mujer que amaba fueran expuestos al juicio de una sociedad hipócrita y venenosa. Por lo que, con una mano firme, sosteniendo la pequeña mano sucia de Liu y con la otra, guiando a Elena por el codo, comenzó a caminar con una autoridad imponente hacia el ala este de la mansión, ignorando los murmullos, las cámaras de los teléfonos que grababan cada paso y las miradas de sorpresa de los socios que intentaban entender qué estaba pasando. Cruzaron pasillos adornados con cuadros de ancestros severos hasta llegar a unas pesadas puertas de madera tallada que guardaban su biblioteca privada, un santuario de silencio, olor a cuero antiguo y libros polvorientos donde nadie entraba sin su permiso explícito. Y una vez dentro, cerró la puerta con un cerrojo metálico que resonó en la habitación, aislándolos momentáneamente del caos que se desataba en la fiesta. Sin embargo, la paz duró apenas unos segundos, porque la puerta fue golpeada violentamente desde el exterior con una fuerza que hizo temblar los marcos, seguida por la voz estridente y llena de ira de doña Carmen, exigiendo que abrieran de inmediato, acusando a Alejandro de haber perdido la razón y de estar secuestrando a unos mendigos. Alejandro, con el pecho henchido y los ojos inyectados en sangre, abrió la puerta y se enfrentó a su madre, una mujer que siempre lo había controlado, pero que ahora, por primera vez, veía a su hijo desafiándola. Doña Carmen entró en la habitación como una tormenta, con su vestido de seda agitándose y su cara contorsionada en una mueca de asco absoluto, señalando a Elena con su dedo engarzado y gritando que esa mujer era una prostituta que buscaba dinero y que ese niño sucio no era más que basura que intentaba ensuciar el linaje inmaculado de la familia Montero. Elena, que hasta ese momento había estado llorando en silencio, sintió una chispa de valor maternal que le quemó en el pecho, y levantando la voz, algo que nunca había hecho con nadie de esa clase, le gritó que cerrara la boca maldita, que ella no conocía nada sobre el amor ni sobre los sacrificios que había hecho para criar a Liu sola durante 7 años. Doña Carmen se quedó atónita ante la insolencia, pero Elena no paró. Soltó todo el dolor acumulado, gritando que Liu no estaba allí por casualidad, ni porque ella quisiera dinero, sino que el niño estaba muy enfermo, que los médicos le habían diagnosticado una enfermedad rara y terrible en la sangre que le estaba consumiendo la vida poco a poco y que necesitaba un tratamiento urgente, costoso y especializado que ella no podía pagar ni vendiendo su propia alma. El color desapareció instantáneamente del rostro de Alejandro al escuchar la noticia de la enfermedad, sintiendo como si le hubieran clavado un puñal en el estómago. Y la ira se transformó en un terror frío y paralizante. Se giró hacia Elena, con los ojos llenos de lágrimas, y le preguntó con voz temblorosa por qué no le había dicho antes, por qué había permitido que su hijo sufriera en silencio. Elena, con la voz rota por el llanto, le respondió que, después de que la dejara plantada en la lluvia 20 años atrás, juró que nunca más le pediría nada, que no quería ser una carga ni recordarle su pasado, pero que la vida de su hijo estaba por encima de su orgullo y de su dolor, y que estaba dispuesta a humillarse con tal de salvar a Liu. Mientras tanto, afuera en el jardín iluminado por antorchas y luces tenues, lejos del drama familiar, una figura sombría observaba la mansión desde la oscuridad de unos arbustos altos. Oculto tras la máscara de un socio amable y leal, era Víctor, un hombre que había estado al lado de Alejandro durante años, sonriendo frente a él y apuñalándolo por la espalda en las sombras. Víctor observaba con una sonrisa malvada y calculadora, dándose cuenta de que el escándalo que estaba ocurriendo dentro no era una tragedia para él, sino la oportunidad dorada que había estado esperando pacientemente durante años. Sabía que la imagen de Alejandro como un hombre de negocios frío e infalible se había roto y que ahora estaba personalmente comprometido, distraído y vulnerable. Sacó su teléfono de su bolsillo y comenzó a enviar mensajes encriptados a miembros clave de la junta directiva,
sembrando semillas de duda sobre la estabilidad mental de Alejandro y sugiriendo que era hora de un cambio de liderazgo, planeando cómo usar al niño enfermo y a la madre soltera como herramientas para devaluar las acciones de la empresa y tomar el control total del Imperio Montero. De vuelta en la biblioteca. La tensión seguía subiendo. Doña Carmen, recuperada del shock inicial, intentó retomar el control, sugiriendo fríamente que lo mejor era llamar a una ambulancia para que se llevaran al niño a un hospital público y que le dieran a Elena un cheque para desaparecer de sus vidas para siempre. Un pensamiento que le hizo a Elena ver rojo. En ese momento de desesperación, Alejandro recordó que el médico de confianza de la familia, el doctor Méndez, estaba en la fiesta como invitado y ordenó a un sirviente que lo trajera inmediatamente. Cuando el doctor Méndez entró con su maletín de emergencia y una cara de preocupación al ver la tensión en la habitación, Alejandro le pidió que examinara a Leo, quien estaba sentado en un sillón de cuero grande, pálido y temblando, con los ojos brillantes por la fiebre. El médico se acercó al niño con suavidad, sacó su estetoscopio y comenzó a auscultar el pecho pequeño y frágil de Leo, mientras todos en la room retenían la respiración, esperando un veredicto que podía cambiar sus destinos para siempre. El silencio en la biblioteca era absoluto, solo roto por el respiratorio difícil del niño y el reloj de pared que marcaba los segundos con una crueldad insoportable. El médico apretó los labios, frunció el ceño y pidió más luz, acercando una lámpara brillante a los ojos del niño y revisando el interior de su boca. El dolor en la cara del doctor era evidente, y cuando finalmente terminó el examen básico y se levantó para mirar a los adultos, la atmósfera se cargó de una electricidad estática y aterradora. El doctor Méndez limpió su frente con un pañuelo y, con una voz grave y cargada de una gravedad que heló la sangre de todos, pronunció las palabras que nadie estaba preparado para escuchar. Los síntomas de Leo no eran de una enfermedad común, sino que coincidían perfectamente con una condición genética extremadamente rara. Una dolencia hereditaria que solo afectaba a los miembros de la sangre Montero y que requería un tratamiento muy específico y costoso, lo que confirmaba, sin ninguna duda científica ni margen de error, que ese niño sucio y desvalido era biológicamente el hijo legítimo de Alejandro y que el tiempo se estaba agotando rápido para salvarlo. La revelación del médico cayó sobre la habitación como una sentencia de hierro que no solo confirmaba biológicamente lo que el corazón de Alejandro ya sospechaba, sino que también convertía una fiesta de celebración corporativa en una sala de emergencias emocional donde cada segundo contaba. La gravedad de la situación forzó a Alejandro a tomar una decisión inmediata y definitiva, alejándose de la sombra de su madre y adoptando un rol de padre protector que jamás había tenido que ejercer. Doña Carmen, cuya cara se había puesto pálida por un breve segundo al escuchar la confirmación genética, recuperó rápidamente su compostura fría y calculadora, intentando una vez más manipular la situación a su favor con el único arma que conocía, el dinero y el poder. Con una voz que intentaba ser dulce pero que destilaba veneno por cada poro, le dijo a Alejandro que ella cubriría todos los gastos médicos del niño, incluyendo los mejores especialistas, clínicas privadas de lujo en Europa o incluso los Estados Unidos, y que pondría a su disposición un fondo fiduciario millonario, todo bajo una sola condición innegociable y cruel. Alejandro debía firmar ese mismo instante un documento legal en el que renunciaba a todos sus derechos parentales sobre Leo y permitía que la abuela se llevara al niño a una clínica aislada en Suida, donde sería criado lejos de la influencia venenosa de su madre y jamás volvería a ver a sus padres biológicos. Elena se aferró al brazo de Leo con lágrimas de indignación y miedo corriendo por su rostro, mientras doña Carmen los miraba con desprecio, tratándolos como si fueran una mercancía que se podía comprar y vender. Alejandro miró el papel que su madre le extendía con una sonrisa triunfante, luego miró a Leo, que tosía débilmente en el sillón, y finalmente miró a Elena, la mujer que había sacrificado todo por ese niño. En ese momento, algo se rompió dentro de Alejandro. Los años de sometimiento, el miedo a perder su herencia y la obediencia ciega a su madre se desvanecieron, reemplazados por una rabia santa y un amor protector que nacía fuerte y puro. Con una calma aterradora, Alejandro tomó el bolígrafo de oro de su madre, y ante la mirada expectante de doña Carmen, que creía haber ganado, rompió el documento por la mitad con un movimiento brusco, haciendo que los papeles volaran por el aire como pájaros blancos heridos. Gritó con una voz que hizo temblar las vidrieras de la biblioteca que prefería quedarse en la ruina total, en la calle y sin un solo centavo en el bolsillo, antes que vender a su propio hijo como si fuera un objeto, y declaró que Leo ya no era un secreto vergonzoso, sino que sería reconocido oficialmente ese mismo día como su heredero, su sangre y su apellido, sin importar lo que su madre o la sociedad dijeran. Doña Carmen se quedó boquiabierta, incapaz de procesar la rebelión de su hijo habitualmente sumiso,
y su rostro se distorsionó en una mueca de ira pura y visceral. Soltó un grito inhumano, maldiciéndolos y diciéndoles que se arrepentirían de haber nacido, y salió de la sala estrepitosamente, jurando que no permitiría que un error del pasado destruyera el imperio que su familia tardó generaciones en construir, prometiendo una guerra sin cuartel que acabaría con ellos. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con la conciencia tranquila por primera vez en su vida, tomó a Leo en brazos, sintiendo lo ligero y frágil que era su cuerpo, y le indicó a Elena que lo siguieran de cerca, sabiendo que la batalla legal y familiar apenas comenzaba. Mientras tanto, en el jardín de la mansión, la atmósfera ya no era de celebración sino de cacería. Víctor, el socio traicionero, que observaba desde las sombras con una copa de champán en la mano, vio cómo doña Carmen salía de la mansión como un huracán y supo que su momento había llegado. Con una sonrisa malvada, sacó su teléfono y comenzó a enviar las fotos que había tomado sigilosamente del niño, gritando y de Alejandro abrazando a la empleada a los principales periódicos sensacionalistas y portales de noticias digitales. Para cuando Alejandro, Elena y Liu salieron de la seguridad de la biblioteca y caminaban hacia la salida principal, intentando evitar a los invitados. Sus teléfonos ya estaban sonando sin parar y las redes sociales estaban explotando con titulares escandalosos que gritaban sobre el hijo secreto del magnate y el escándalo de la sirvienta. La situación se descontroló con una rapidez vertiginosa cuando cruzaron las puertas del salón de baile. Cientos de ojos se clavaron en ellos, los murmullos cesaron para dar paso a susurros crueles y el flash de las cámaras de teléfonos comenzó a cegar a Leo, quien se cubría la cara asustado. Reporteros y paparazzi, que habían olido la sangre en el agua como tiburones, comenzaron a trepar las rejas de la mansión y a golpear las puertas, tratando de obtener una declaración, una imagen o una reacción del ex heredero caído en desgracia. En medio de ese caos mediático, justo cuando Alejandro intentaba abrirse camino, empujando a la multitud con una agresividad que nadie le había visto, el chofer personal de doña Carmen, un hombre gigantesco y de mirada oscura, se aproximó sigilosamente a Elena y le susurró al oído con una voz cargada de amenazas letales que la señora Carmen no descansaría hasta verlos muertos o en la cárcel. Antes de que Elena pudiera reaccionar, el hombre le metió violentamente un sobre de cuero en la mano, dándole un empujón que casi la hace caer y se perdió en la multitud. Elena, con las manos temblando, abrió el sobre y vio documentos legales con sellos oficiales que resultaron ser una orden de alejamiento temporal y una acusación falsa de secuestro y extorsión, presentada bajo nombres falsos pero firmada por un juez amigo de la familia. Elena se quedó atónita, aterrorizada al darse cuenta de que no solo estaban luchando contra el desprecio social, sino que la madre de Alejandro estaba utilizando todo el peso de la ley corrupta para separarlos, acusándola de criminal por llevar a su propio hijo a conocer a su padre. Alejandro, notando el pánico en los ojos de Elena, tomó los documentos, leyó las acusaciones ridículas y sintió una furia que le quemaba la sangre, dándose cuenta de que la guerra por la custodia, la dignidad y la vida de su hijo no era solo emocional, sino que se había convertido en una batalla, legal y física, en la que sus enemigos no tenían piedad y donde el siguiente error podría costarles la libertad para siempre, con una furia ciega y un instinto protector que sobrepasaba cualquier lógica empresarial. Alejandro arrancó los documentos falsos en pedazos, tirando los trozos de papel al aire como si fueran confeti de su propia rebelión, gritando que ningún juez comprado por su madre tendría el poder de separar a una madre de su hijo, y mucho menos a un padre del único legado que realmente importaba. Sin embargo, su explosión de ira duró solo un segundo, porque la puerta principal de la mansión comenzó a ceder bajo el empujón de la multitud de periodistas y, peor aún, escuchó el sonido distinto y aterrador de sirenas de policías que se acercaban. Sirenas que no venían a ayudar, sino a ejecutar la orden de arresto fraudulenta que doña Carmen había gestionado con sus contactos corruptos. Alejandro sabía que, si la policía entraba por la puerta principal, Leo sería arrebatado de sus brazos y entregado a la abuela, quien lo enviaría a un lugar donde nunca más lo verían. En ese momento de pánico, su mente recordó los planos de la casa que había estudiado de niño. Recordó la antigua bodega de vinos, un lugar húmedo y frío que se conectaba con un túnel de escape construido durante una guerra civil antigua para que la familia pudiera huir en caso de asedio. Sin darse tiempo para explicar, tomó a Leo en brazos. Agarró la mano manchada de lágrimas de Elena y les ordenó que lo siguieran corriendo, ignorando las escaleras principales y dirigiéndose hacia la cocina, empujando a los cocineros aterrorizados y volcando ollas con sopa caliente en su desesperada carrera hacia la bodega trasera.
descendieron por unas escaleras de piedra que parecían bajar al infierno, donde el aire olía a moho, a corcho y a siglos de secretos enterrados. Y la penumbra era tan densa que solo el resplandor parpadeante de las bombillas intermitentes iluminaba el camino lleno de telarañas. El sonido de los policías entrando en la mansión y gritando órdenes se escuchaba arriba, como un trueno lejano que se acercaba peligrosamente, lo que les dio la adrenalina necesaria para encontrar la puerta oxidada del túnel. Alejandro, con la sudoriedad fría corriendo por su espalda, logró forzar el cerrojo oxidado con una barra de hierro que encontró en el suelo, y se abrieron paso por el pasaje subterráneo, estrecho y lleno de ratas, sintiendo como la humedad penetraba su ropa costosa, mientras escuchaban como las botas de los perseguidores rebotaban en los suelos de madera de la cocina, demasiado cerca para ser cómodo. Finalmente, vieron una luz tenue al final del túnel, una salida que daba a un callejón oscuro y sucio detrás del muro del jardín, justo donde el sistema de seguridad tenía un punto ciego que Alejandro conocía por sus travesuras jóvenes. Emergieron a la noche fría, jadeando y tosiendo por el aire viciado, y vieron una camioneta blindada negra que Alejandro había dejado estacionada allí como respaldo semanas atrás. Una suerte que parecía milagrosa en medio de la catástrofe. Metieron a Liu en la parte trasera y se abrocharon, mientras Alejandro arrancaba el motor con un rugido ensordecedor que rompió el silencio del callejón. Pero justo cuando las ruedas comenzaban a girar sobre el asfalto mojado por la lluvia, dos coches negros sin matrícula aparecieron de la nada como fantasmas, bloqueando la salida con una maniobra brusca y precisa que cortó cualquier ruta de escape. De los vehículos bajaron 4 hombres encapuchados, no eran policías uniformados, sino matones a sueldo contratados por doña Carmen para el trabajo sucio. Hombres con ojos vacíos y barras de hierro y bates de béisbol en las manos. No dijeron una palabra, simplemente comenzaron a golpear violentamente el blindaje de la camioneta de Alejandro, produciendo un sonido metálico y terrorífico que resonaba como golpes de martillo dentro del habitáculo. La señora Carmen no quiere que ese monstruo llegue a ninguna parte, es una mancha en el nombre, gritó uno de ellos mientras golpeaba el parabrisas con una barra, intentando quebrar el cristal blindado que, aunque resistía, comenzó a mostrar grietas bajo la fuerza bruta del ataque. Leo estaba gritando aterrorizado, tapándose los oídos y cerrando los ojos, mientras Elena lloraba y lo abrazaba, intentando protegerlo con su propio cuerpo, creyendo que ese era el final. Alejandro, cegado por la ira, soltó el freno de mano y aceleró hacia adelante, golpeando a uno de los atacantes y empujando uno de los coches bloqueadores fuera del camino con un crujido de metal retorcido y chispas que iluminaron la noche oscura. Los matones tuvieron que saltar para salir aplastados, y Alejandro aprovechó la brecha pisando el acelerador a fondo, haciendo que el vehículo saltara sobre el bordillo y saliera a la carretera principal a toda velocidad, dejando atrás la violencia pero no el miedo. Condujo como un poseído, saltándose semáforos en rojo y doblando esquinas con neumáticos chirriantes, mirando constantemente por el retrovisor, esperando ver más luces persiguiéndolos. Pero la oscuridad de la noche se los tragó, permitiéndoles ganar distancia. Su único objetivo ahora era llegar al hospital privado más exclusivo de la ciudad, sabiendo que la salud de Liu era más frágil que nunca después de tanto estrés. Cuando finalmente llegaron a la puerta de emergencias, con Liu pálido y con los labios azulados, los médicos corrieron con una camilla. Alejandro, bañado en sudor, con el traje roto y las manos temblando, intentó seguirlos, pero una enfermera lo detuvo pidiéndole los datos de seguro y la tarjeta de crédito para el ingreso inmediato. Alejandro sacó su billetera de cuero, con el lema dorado de su familia estampado, y entregó su tarjeta Platinum con una confianza ciega, creyendo que su dinero todavía tenía poder en ese mundo. Sin embargo, la recepcionista puso una cara de desconcierto y pasó la tarjeta varias veces por la máquina, hasta que con una voz tímida y vergonzosa le dijo que la tarjeta había sido rechazada, que no había fondos disponibles. Alejandro sonrió incrédulo pensando que era un error de la máquina, y le pidió que intentara con la tarjeta corporativa, pero el resultado fue el mismo, rechazada. En ese momento de silencio incómodo, en medio del pasillo de urgencias, el teléfono de Alejandro sonó en su bolsillo con un tono agudo que cortó el aire. Él miró el identificador de llamada y vio que era su secretario privado, un hombre que había sido leal durante años. Al contestar, esperaba noticias, pero lo que recibió fue una ducha de agua helada. La voz de su secretario temblaba al contarle que, mientras él estaba huyendo por los túneles, Víctor había convocado una junta de emergencia, utilizando el escándalo mediático del hijo ilegítimo y la evidencia falsa de inestabilidad mental para convencer a la junta directiva. Alejandro escuchó con el corazón detenido como su secretario le informaba.
que la Junta había votado por unanimidad suspenderlo de su cargo como director ejecutivo de inmediato por poner en peligro los activos de la empresa, y que lo peor aún era que Víctor ya había dado órdenes de congelar todas las cuentas bancarias personales y corporativas de Alejandro como una medida de protección temporal. En cuestión de minutos, Alejandro Montero, el hombre más rico de la ciudad, se había convertido en un indigente, sin un solo centavo en el banco para pagar la medicina de su hijo moribundo, completamente a merced de sus enemigos y observando cómo las puertas del quirófano se cerraban frente a él, sin saber si verían a Liu vivo de nuevo. El sonido seco y del terminal de pago, rechazando la tarjeta de crédito de Alejandro, resonó en la recepción del hospital privado como una sentencia de muerte oficial, un ruido que parecía amplificarse en el silencio incómodo de la sala de espera, confirmando con crueldad matemática que todas las cuentas bancarias del magnate habían sido congeladas al instante por la orden judicial de Víctor, dejándolo sin un solo centavo para pagar la operación de emergencia que su hijo necesitaba para mantener su frágil corazón latiendo. La recepcionista, una mujer joven e inexperta que miraba con miedo y desconcierto a la celebridad que ahora estaba de pie frente a ella con las manos vacías, le explicó con voz temblorosa que el protocolo del hospital estrictamente prohibía cualquier procedimiento médico sin una transferencia de garantía completa, sin importar quién fuera el paciente. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies, una sensación de vértigo y fracaso que nunca había experimentado en toda su vida de conquistas y triunfos. Mientras miraba a su lado a Elena, quien desesperada comenzó a rebuscar en su viejo bolso de mano, sacando un puñado de billetes arrugados y monedas, ofreciendo todo el dinero que poseían en el mundo. Una suma ridícula que no alcanzaba ni para pagar la consulta inicial, suplicando a la enfermera que por favor salvaran a su hijo. Con lágrimas de humillación rodando por sus mejillas. Fue en ese momento de máxima degradación y desesperanza, cuando las puertas automáticas de cristal se abrieron con un susurro neumático y entró doña Carmen caminando con la elegancia y la autoridad de una reina visitando un reino de mendigos, acompañada por dos abogados de traje caro y con un maletín de cuero en la mano, sabiendo exactamente cuándo aparecer para ejercer su máximo poder. Se detuvo frente a Alejandro y a Elena, con una mirada de desprecio absoluto que escudriñó cada arruga de su ropa y cada rastro de suciedad en sus zapatos, y sin decir una palabra de saludo o consuelo, sacó un talonario de cheques de una firma bancaria exclusiva de su ida. Doña Carmen le dijo a Alejandro con una voz gélida y calculadora que ella estaba dispuesta a cubrir todos los gastos médicos del niño, incluyendo la contratación del equipo de cirujanos más prestigioso del mundo, el transporte en avión privado y la rehabilitación en una clínica de última generación. Una oferta que parecía un milagro divino en medio de su tragedia, pero que tenía un precio oculto y aterrador. Extendió un documento legal preparado de antemano por sus abogados y le dijo que la única forma en que el niño recibiría esa ayuda era si Alejandro firmaba ese mismo instante, allí mismo delante de los testigos, renunciando a todos sus derechos parentales sobre Lío, permitiendo que la Ablia tomara la custodia legal exclusiva y autorizando que el niño fuera trasladado de inmediato a una clínica aislada en los Alpes suizos, donde él nunca volvería a ver a sus padres biológicos y donde sería limpiado de la influencia de su madre y la debilidad de su padre. Elena soltó un gemido desgarrador y se aferró al brazo de Alejandro, suplicándole con los ojos que no lo hiciera, pero doña Carmen la ignoró y añadió que, como condición adicional, Alejandro debía firmar su dimisión irrevocable de la empresa Montero, permitiendo que el control total pasara a manos de Víctor, quien, según ella, era el único capaz de salvar el legado familiar de la destrucción que Alejandro había causado. La presión era inmensa. El reloj de pared marcaba los segundos, las alarmas de los monitores de otros pacientes sonaban a lo lejos como recordatorios de la mortalidad, y el pecho de Liu se veía subir y bajar con dificultad mientras yacía en una camilla cercana. Esperando una ayuda que solo su Ablia podía pagar, Alejandro tomó el bolígrafo que le ofrecía su madre, sintiendo su peso frío y metálico en la mano, y miró el papel que le quitaría a su hijo para siempre. Su mente era un campo de batalla, donde la lógica le gritaba que debía firmar para salvar la vida de Liu, que la vida del niño era más importante que la custodia, pero su corazón y su instinto le gritaban que si lo hacía, perdería a su hijo para siempre y lo condenaría a vivir una vida vacía y sin amor, convirtiéndolo en un robot frío y sin alma como su abuela. Miró a los ojos de Elena, llenos de miedo pero también de una fuerza inquebrantable. Y luego miró a Liu, cuya piel pálida contrastaba con la oscuridad de su cabello. En ese segundo de eternidad, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Con una mano firme y la mirada clavada en los ojos helados de su madre, rompió el documento por la mitad con un movimiento seco y violento.
y luego volvió a romper los trozos hasta dejarlos en pedazos irrecuperables. Gritó con una voz potente que hizo temblar las paredes de cristal que prefería ver morir a su hijo en sus brazos en la calle antes que venderlo al diablo por el precio de una operación. Que prefería quedarse en la ruina total, hambriento y sin hogar, antes que permitir que su madre envenenara el alma de su hijo. Doña Carmen se quedó paralizada, con la boca abierta y el talonario de cheques en la mano, incapaz de comprender que alguien pudiera rechazar su dinero y su poder, y su rostro se transformó en una máscara de ira pura y asesina. Recogió los papeles rotos del suelo, los arrojó a la cara de Alejandro y le escupió con un odio visceral que todos a su alrededor pudieron sentir, gritando que se habían arrepentido para siempre, que desde ese momento eran muertos para ella y para el mundo, y que si su hijo moría, la sangre estaría en sus manos, no en las suyas. Se dio la vuelta y salió del hospital con sus abogados, dejándolos solos, sin dinero, sin casa y con un niño muriendo en sus brazos, con el sonido de sus tacones alejándose como el ritmo de un reloj contando el tiempo que le quedaba a Lío. La furia de Doña Carmen se desató como un volcán en erupción, gritando insultos y maldiciones que resonaron en el vacío del pasillo del hospital privado, acusando a Alejandro de ser un padre irresponsable y un ingenuo que prefería la muerte de su hijo antes que aceptar la ayuda de su propia sangre. Y con una mueca de asco final, se marchó acompañada por sus abogados, dejándolos solos en medio de la indiferencia del personal médico que solo miraba las caras de los tres desvalidos con una mezcla de lástima y fastidio. Alejandro se quedó paralizado, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros, con la ropa raída y el corazón destrozado. Pero la mano caliente y temblorosa de Elena, agarrando la suya, le devolvió la realidad. No había tiempo para lamentarse, ni para el orgullo, ni para la vergüenza, porque Leo estaba a punto de colapsar en sus brazos. Con la mente nublada por la urgencia, tomó una decisión radical que habría sido impensable para el 24 horas atrás. Tomó a Leo en brazos y le indicó a Elena que lo siguieran de inmediato al hospital público del otro lado de la ciudad, sabiendo que era el único lugar donde la ley de emergencia obligaba a atender a un paciente crítico, sin importar si tenía dinero o no. El trayecto en un taxi viejo y maloliente fue una agonía de silencios incómodos, lluvia golpeando el cristal y el miedo atenazándoles la garganta, mientras Alejandro miraba por la ventana las luces de la ciudad que alguna vez creyó controlar y que ahora le resultaban ajenas y hostiles, como si la ciudad entera se hubiera vuelto en su contra. Al llegar al centro de salud público, el chofer se negó a bajar por temor al vecindario, dejándolos en la entrada principal, donde la pobreza y el dolor humano se manifestaban en su forma más cruda. La escena que se encontraron al entrar fue un golpe de realidad brutal, pasillos saturados de gente hambrienta y enferma esperando en el suelo sucio, gritos de dolor, niños llorando y un olor a desinfectante barato mezclado con sudor y desesperación que le revolvió el estómago a Alejandro, quien había pasado toda su vida en salas blancas y estériles. Empujaron a través de la multitud, con Alejandro gritando pidiendo ayuda hasta que un médico agotado, con el uniforme manchado y los ojos rojos por falta de sueño, los examinó rápidamente detrás de una cortina vieja. El diagnóstico fue rápido y devastador. Leo necesitaba una cirugía cardíaca compleja de alto riesgo para corregir el defecto genético que lo estaba matando. Pero el doctor sacudió la cabeza con tristeza y les dijo que allí no podían hacer nada, que no tenían los especialistas necesarios, ni los equipos, ni los insumos básicos para una operación de esa magnitud, que su único recurso era llevárselo a la capital o rezar para un milagro. Elena se desmoronó, cayendo de rodillas y sollozando desconsoladamente, abrazando las piernas del médico y suplicando que no los dejara morir, mientras Alejandro sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies, una sensación de impotencia total que le quitaba el aliento. Sin embargo, en medio del caos y el cañoneo de voces del hospital, una enfermera mayor de rostro arrugado y mirada penetrante, que había estado observando la escena desde la estación de enfermería, se acercó sigilosamente. Reconoció a Alejandro de las noticias, no como el villano que pintaban, sino como el desesperado que veía ante sí, con voz baja y nerviosa, mirando a los lados para asegurarse de que nadie los escuchara. La enfermera le susurró que el doctor Méndez, un legendario cirujano cardiovascular que había sido desterrado injustamente de la alta sociedad años atrás por Doña Carmen tras un conflicto de poderes, trabajaba voluntariamente en una sala de emergencias improvisada en el sótano del mismo hospital, atendiendo a los pacientes que nadie más quería. Les dijo que él tenía la habilidad para operar a Leo,
pero que tenían que correr, porque la administración del hospital no permitiría que usara las instalaciones oficiales corriendo por las escaleras llenas de humedad y oscuridad. Alejandro y Elena bajaron al sótano, un lugar que parecía una mazmorra olvidada, donde las bombillas parpadeaban y el aire era pesado. Allí encontraron al doctor Méndez, un hombre mayor de cabello canoso y espalda encorvada, vestido con un delantal manchado de sangre vieja, quien al principio se mostró reacio y hostil al ver a Alejandro, a quien culpaba de la destrucción de su carrera y de su reputación. Méndez les gritó que se fueran, que no quería ayudar a nada que oliera a la familia Montero. Pero cuando Alejandro, sin pensar en su dignidad, se arrodilló en el suelo sucio de cemento frente al anciano y le rogó con lágrimas en los ojos que salvara a su hijo, confesando sus errores y ofreciendo su vida a cambio. El médico vio la sinceridad en los ojos de un padre roto. El doctor Méndez suspiró profundamente, soltó el trapo con el que limpiaba sus instrumentos y les dijo que prepararan al niño, pero les advirtió que sería una operación con recursos mínimos, sin la tecnología de punta a la que Liu tenía derecho, y que las probabilidades de sobrevivir eran bajas, mientras preparaban una camilla oxidada en una habitación pequeña llena de tuberías expuestas. El sonido ensordecedor de sirenas de policías se escuchó claramente desde arriba, no una o dos, sino docenas de patrullas que llegaban al hospital. La policía, enviada por doña Carmen con la orden de arrestar a Elena por secuestro infantil y buscar al niño, había entrado por la entrada principal y estaba comenzando a registrar el edificio, gritando órdenes y revolviendo a la multitud de pacientes asustados. El doctor Méndez miró por la pequeña ventana de la puerta del sótano y vio las luces azules y rojas reflejadas en las paredes, girándose hacia Alejandro y Elena con urgencia para decirles que no tenían tiempo, que si la policía los encontraba ahí, Liu sería trasladado por la fuerza y probablemente moriría en el camino, iniciando así una carrera contra él. Reloj donde debían terminar la cirugía antes de que la policía registrara el sótano y destruyera su última esperanza, el sonido rítmico y amenazante de las botas de los policías golpeando el suelo de cemento resonaba como una cuenta regresiva fatal en la cabeza de Alejandro, actuando como un detonante para su instinto más primario de protección. Sin pensarlo dos veces, empujó una camilla oxidada y con las ruedas oxidadas contra la pesada puerta de metal del quirófano improvisado, creando una barrera física rudimentaria pero necesaria que bloquearía el acceso momentáneo. Gritó al doctor Méndez con una voz que ocultaba su propio terror pánico que no abriera bajo ninguna circunstancia que hiciera lo necesario por Liu, y que él subiría a ganar tiempo sin importar el costo. Alejandro subió las escaleras de dos en dos, con el corazón latiendo desbocado y los puños apretados, emergiendo en el pasillo principal del hospital justo cuando tres oficiales uniformados, con sus armas reglamentarias en el cinturón y esposas en la mano, llegaban a la planta baja con una orden de detención escrita por un juez corrupto. En lugar de rendirse o huir, Alejandro se paró frente a ellos con los brazos abiertos, bloqueando su camino, y comenzó a gritar con una fuerza que hizo eco en los techos altos del edificio, acusando a la policía de intentar asesinar a un niño enfermo y moribundo solo para proteger a una millonaria corrupta que no tenía corazón. Su voz, llena de una desesperación auténtica y dolorosa, atravesó la apatía del lugar. Los cientos de pacientes y familiares que esperaban hacinados en el suelo, hartos del abuso de autoridad y de un sistema que siempre los ignoraba, comenzaron a levantarse lentamente. Lo que empezó como murmullos de apoyo se transformó en un coro de voces indignadas, y la multitud comenzó a rodear a los oficiales, formando una barrera humana impenetrable que impedía el avance, gritando justicia y dejen al niño, mientras decenas de teléfonos móviles grababan la escena, transmitiendo en vivo la insurrección cívica que estaba ocurriendo dentro del hospital. Mayenters afuera esse vivia un chaos casi revolucionario. Con el jefe de policía dudando si usar la fuerza por miedo en escándalo mediático masivo y ordenando a sus hombres que esperaran refuerzos para no empeorar la situación. Adentro en la penumbra humedad del sótano, la realidad era mucho más sombría y silenciosa. El Dr. Méndez, con la ayuda de Elena, había comenzado la cirugía bajo condiciones precarias, utilizando anestesia local y suministros básicos para abrir el pequeño pecho de Leo y acceder a su corazón defectuoso. Elena sostenía la mano de su hijo, que yace inconsciente, logrando en silencio y rezando a todas las fuerzas del universo. Mientras el doctor trabajaba con una precisión quirúrgica impresionante a pesar de las limitaciones. Sin embargo, en medio de la tensión, el pequeño corazón de Leo, debilitado por el estrés y la enfermedad, respondió mal a la manipulación y se detuvo de golpe. El monitor cardíaco,
En viejo aparato con líneas verdes parpadeantes, lanzo en petito agudo y continuo que hello la sangre de alane en las venas. El Dr. Mendes así lanzo inmediatamente sobre la Camila, iniciando compresiones de pecho rápidas y rítmicas. Gritándole a la Nacula ayudar con el respirador manual mientras buscaba frenéticamente el desfibrilador. En equipo antiguo que tardaba segundos en cargar. En el pasillo de arriba Alejandro, viendo que la policía había retrocedido momentáneamente por la presión de la multitud, decidió que había comprado suficiente tiempo y corrió de regreso al sótano. Con el alma en empuño y el miedo desgarrando por dentro. Al llegar a la puerta, la encontró bloqueada como a la había dejado, por lo que la sangre no fue lubricada, sino el silencio absoluto que se percibía desde el otro lado. El petito se había detenido. Y no había voces, en hay gritos, en hay movimiento. Solo en silencio sepulcro y pesado que la hizo caer de rodillas en el suelo sucio, creyendo con una certeza devastadora que había llegado demasiado tarde, que su distracción había costado la vida de su hijo y que el ruido que escuchaba a lo lejos no era la policía, sino el sonido de su propio mundo derrumbándose. Alejandro impedió la barricada de la Camila oxidada con una fuerza desesperada y sobrehumana, haciendo que el metal retorcido chilero y el rollo de la puerta se rompiera violentamente, cayendo hacia adentro mientras él entraba al quirófano improvisado con el corazón detenido por el terror, esperando encontrarse con la peor escena imaginable. Sin embargo, lo que le cortó la respiración y le devolvió la vida al mismo tiempo. El Dr. Mendes estaba recostado pesadamente en una silla vieja de madera, con el delantal manchado de sangre seca y sudor, con la cabeza goteando cansancio, pero al ver Alejandro en el umbral. Levantó lentamente su mano sucia y temblorosa y mostró el pulgar hacia arriba, susurrando las dos palabras más bonitas que Alejandro había escuchado en su vida. Lo tenemos. La Camila estaba rodeada de equipos antiguos que horizontaban con un ritmo cardíaco estable, aunque lento y débil, y Alejandro sintió que sus piernas se desmoronaban, cayendo de rodillas sobre el suelo sucio de cemento y solozando con un alivio tan profundo y doloroso que le sacudía todo el cuerpo. Agradeciendo a Dios al que no había rezado en ecos por el milagro de la vida de su hijo. El corrió hacia la Camila, acariciando la frente pálido y fresca de Leo, llorando lágrimas de pura felicidad, mientras el Dr. Mendes se levantaba lentamente y les explicaba, con una voz ronca por la tensión, que la operación había sido un éxito quirúrgico milagroso dado las precarias condiciones. Pero que el niño estaba en un estado extremadamente frágil y crítico. El médico advirtió con severidad absoluta que Leo necesitaba días de aislamiento total. Lejos del ruido, del estrés, del frío y de cualquier bacteria que pudiera infectarlo en el sótano húmedo. O de lo contrario, todo su esfuerzo habría sido en vano la paz del momento se rompió estrepitosamente cuando un sonido explosivo y sordo se escuchó arriba, seguido del silbido agudo y el olor acre del gas lacrimógeno penetrando incluso por las rendillas de la puerta del sótano. La policía, harta de la resistencia civil, había comenzado a disparar bombas de humo y gas lacrimógeno en el pasillo principal para dispersar a la multitud que protegía a Alejandro. El Dr. Mendes miró por la pequeña ventana y vio las sombras de los oficiales con máscaras antiguas bajando las escaleras hacia su ubicación, sabiendo que solo tenían minutos antes de que alinearan al quirófano y se liberaran a Leo por la fuerza. Fue entonces cuando el anciano médico tomó una decisión drástica y arriesgada, diciéndoles que conocía un lugar, una cabana vieja y aislada de madera, escondida profundo en las montañas nevadas, propiedad de su difunto padre. Un lugar sin electricidad,
sin señal de teléfono. Sin caminos pavimentados, y donde al tiempo parece haberse tenido haste, 50 ecos. En refugio donde podrían esconderse mientras la tormenta mediático y legal en la ciudad amainaba. Sin dudarlo en segundo, Alejandro levantó el lío con una delicadeza infinita, envolviéndolo en varias mantas limpias y abrigadas, mientras Elena, con las manos temblando por los ayunos de determinación, ayudaba a cargar las pocas medicinas y suministros esenciales que el médico les alcanzó rápidamente. Siguiendo al Dr. Méndez, corrieron por un pasillo de mantenimiento oscuro y lleno de tuberías que daba una salida de emergencia trasera, totalmente oscura, donde el frío de la noche les golpea la cara, en el colín. Oculta entre la basura y los hierbajos. Estaba la vieja camioneta pickup del médico, en vehículo oxidado, ruidoso y lleno de habladuras que parecía un animal viejo y cansado. Subieron el lío con mucho cuidado en la parte trasera, acomodándolo sobre colchonetas y mantas para que el viaje no fuera tan traumático, y Elena se sentó a su lado para cuidarlo en cada curva. El Dr. Méndez tomó el volante y Alejandro se subió al asiento del copiloto, mirando por última vez el hospital que se convertía en la mancha borrosa en la distancia mientras el motor rugía y salían a toda velocidad por calles secundarias para evitar los controles policiales. El viaje hacia las montañas fue una odisea de silencio y tensión. Subieron por carreteras sinuosas, angostas y peligrosas, bordeando precipicios oscuros donde el bosque parecía una masa negra infinita que los observaba. Mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, golpeando el techo metálico del vehículo con un ritmo constante, a medida que ascendían las luces de la ciudad, ismando de rascacielos y dinero que Alejandro había gobernado. Se fueron haciendo más pequeños y distantes, hasta desaparecer completamente en el horizonte, siendo reemplazados por la inmensidad aterradora y hermosa de la naturaleza. Alejandro miraba por el retrovisor y veía a Elena durmiendo con la mano sobre el pecho de Leo, asegurándose de que siguiera respirando, y en ese momento de soledad y reflexión, sintió una extraña paz invadir su alma. Se dio cuenta de que aunque el mundo lo considerara un fugitivo, un exiliado y un hombre sin futuro, él se sentía más rico que nunca porque tenía lo único que el dinero no podía comprar. Con la mirada fija en la oscuridad del camino, Alejandro hizo una promesa silenciosa y irrevocable al viento y las estrellas, una vez que Leo estuviera sano y fuerte. Él bujaría de esa montana, no para suplicar clemencia, sino para reclamar lo que le robaron, para limpiar su nombre y para hacer que Donna Carmen y Victor pagaran cada segundo de dolor, cada lágrima derramada y cada injusticia cometida contra su familiar, porque la guerra no había terminado. Solo había dado una pausa estrecha la vida en la cabana aislada se transformó rápidamente en una prueba de resistencia física y mental para Alejandro, quien había pasado toda su vida rodeado de butlers que le servían café en cama y sistemas de climatización perfectos, y que ahora se encontraba viviendo en una estructura de madera vieja y agrietada que crujía con cada ráfaga de viento, donde el frío de la montana se colaba por las rendijas de las ventanas y la única fuente de calor era una chimenea de piedra que necesitaba ser alimentada constantemente con leña que Alejandro tenía que partir con sus propias manos, cortando los dedos y empalando las palmas en el proceso. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, Alhambra y la sociedad había una belleza pura y restauradora en aquella simplicidad brutal. Cada mañana Alejandro veía como Leo, que no estaba pálido ni débil, recuperaba la fuerza en sus mejillas y llegaba en la nieve que cubría el patio,
Rindo con una sonrisa que Alejandro nunca había escuchado en el entorno esterilizado de sus guarderías de lujo. Illinois el trabajaban juntos como un equipo verdadero, cocinando latas de conserva en una estufa de lino y compartiendo mantas para calentarse por las noches, creando un vínculo de intimidad y amor que el dinero nunca podría comprar. Haciendo que Alejandro se preguntara mientras miraba el cielo estrellado desde el porche congelado, si realmente podrían dar atrás ese mundo de traiciones y vivir escondidos como campesinos para siempre. Pero la realidad del mundo exterior tiene una forma persistente de golpear la puerta, y al cuarto día. Las provisiones de medicina y comida que el Dr. Mendes les había dado comenzarán a agotarse peligrosamente, obligando a Alejandro a viajar a la aldea más cercana, en Pequeño Pueblo de Montana lleno de neblina y sospecha, para comprar suministros con las pocas monedas que el médico les había dado. Camuflado con un abrigo pesado y una bufanda que le cubría la mitad de la cara, Alejandro entró en una tienda de comestibles y artículos de gama baja, con el corazón latiendo furiosamente en el pecho, temiendo que cada mirada de los lugareños fuera en reconocimiento y una delata. Mientras esperaba que el dueño de la tienda, en hombre mayor y lento, le pasar pan y medicinas. El ruido de un viejo televisor detuvo en la esquina de la tienda captó su atención. Y lo que vio en la pantalla le heló la sangre en las venas. En las noticias del mediodía, la cámara mostraba a Victor, con una sonrisa arrogante y segura, de pie en la misma sala de juntas donde Alejandro había reinado durante años. Victor estaba dando una conferencia de prensa, anunciando la venta final y definitiva de la empresa Montero en consorcio extranjero. Y lo que era peor, estaba sosteniendo os documentos que acusaban a Alejandro de malversación de fondos, fraud fiscal y abandono familiar, pintándolo como un criminal peligroso y el que había huido con una secuestradora y un niño enfermo para evitar la justicia. La gente en la tienda comenzó a mirar al televisor y luego mirar a Alejandro con hostilidad, comenzando a murmurar entre ellos, y que su estatura y su porte físico eran inconfundibles a pesar del disfraz. El dueño de la tienda, al finally conectar los puntos y ver la foto en la pantalla, retrocedió horrorizado, soltando una botella de vidrio que se rompió en el suelo. Alejandro sintió el pánico en la garganta y salió corriendo de la tienda, dejando los alimentos, con el air frío quemando los pulmones y la imagen de Victor grabada en su mente como una cicatriz. Mientras caminaba de regreso hacia la montana, lleno de aire y humiliación, recordó algo crucial. En detalle técnico que podría cambiar el juego. En su huida precipitado y caótica el día de la fiesta, había dejado su computadora portátil encendida sobre su escritorio en la oficina principal. Un era de novato que ahora se convertía en su única arma. Sabía que tenía un código de acceso maestro, una puerta trasera digital que solo él conocía. Una llave escondida en el servidor de la empresa que le permitiría entrar en el sistema desde cualquier computadora con conexión a Internet y descargar todas las comunicaciones privadas. Las grabaciones ilegales de reuniones y las cuentas bancarias ocultas que Victor y su madre habían estado utilizando para saquear la empresa. Con paso firme y decidido, llegó a la cabana, miró a Elena y a Leo. Y les dijo que se acabó el tiempo de esconderse y de tener miedo. Porque esa noche comenzarían la guerra para recuperar todo lo que les habían robado, no con armas, sino con la verdad. Alejandro despidió a Elena y a Leo con un beso en la frente y la promesa de que volvería antes de que el sol despuntara. Dejándolos bajo la atenta y protectora mirada del Dr. Mendes en la cabana.
Y descendió corriendo por el sendero empinado y resbaladizo hacia el vale, luchando contra el viento helado que cortaba su rostro como cuquillas invisibles. Llegó al pueblo solitario, donde las pocas luces de las casas parpadeaban débilmente en la niebla. Y entró en una vieja tienda de reparación de computadoras que estaba a punto de cerrar. En lugar pequeño y polvoriento lleno de cables enredados, estanterías metálicas oxidadas y el olor acre característico del ozono que desprenden los componentes electrónicos viejos. Con la capucha de la chaqueta prestada cubriendo su rostro y las manos temblando por una mezcla de frío y adrenalina pura. Pedía al equipo más rápido disponible con voz ronca y apresurada, entregando el la aduana. Una mujer mayor de aspecto cansado que miraba el reloj con impaciencia. Las últimas monedas que le quedaban del dinero del doctor. Sus dedos, acostumbrados a firmar cheques de milones y acariciar teléfonos inteligentes de última generación, ahora volaban torpemente sobre el teclado sucio y pegajoso, tecleando la dirección del servidor privado de la empresa que tantas veces había visitado desde la comodidad de su torre de marfil. Pero esta vez actuando como un intruso en su propio hogar digital. Cuando la pantalla de seguridad negra pidió la contraseña, Alejandro introdujo el código alfanumérico complejo y largo que él mismo había programado ecos hechos como una medida de seguridad extrema contra traiciones, sintiendo una satisfacción inmensa y casi vengativa al ver que la luz verde de acceso se encendía de inmediato. Volando los sofisticados firewalls que los técnicos informáticos de Victor habían instalado recientemente para proteger sus secretos sucios dentro del sistema. Navegó rápidamente por los directorios ocultos, evitando los archivos plicos y sumiéndose en las profundidades del servidor corrupto como si fuera embuzo en un mar oscuro, hasta encontrar la carpeta denominada Proyecto Limpieza. El nombre inauténtico escondía un laberinto de oscuridad y maldad. Al abrirla, el estómago de Alejandro se revolvió violentamente al ver cientos de correos electrónicos, grabaciones de audio de alta calidad y joyas de cálculo detalladas que probaban la conspiración perfecta. Estaba todo ahí. Desde las cuentas bancarias en paraísos fiscales donde Dona Carmen y Victor estaban drenando los fondos de la empresa hacia cuentas personales, hasta las grabaciones donde se escuchaba y su propia madre rindos cruelmente con un tono helado mientras planeaban despedir al 70% de la plantilla para vender los activos de la compañía, sin importarles en lo más mínimo las vidas familiares que destruían con su codicia desmedida. Sin perder un solo segundo, conectó su cuenta personal en la nube y comenzó a subir la evidencia masiva hacia el servidor seguro de un conocido periodista de investigación famoso por su integridad y su odio inquebrantable a la corrupción. Mirando la barra de progreso avanzar lentamente en la pantalla como si fuera su propio latido cardíaco, 20%, minus 1%, 70%. El sudor frío le corría por la frente, pegajoso y desagradable. Y el zumbido constante del viejo ventilador de la computadora parecía ensordecer en la pequeña tienda, aumentando la tensión palpitante que se respiraba en el ambiente de repente. El silencio relativo de la noche fue roto estrepitosamente por el sonido agudo y aterrador de sirenas de policías que se acercaban a la calle principal con sus luces, azules y rojas reflejandos, de forma dramática en las ventanas sucias del local. La dueña de la tienda, que había estado viendo las noticias en un televisor pequeño y borroso que estaba en un rincón, vio la foto de alerta de búsqueda y captura de Alejandro en la pantalla. Soltando un grito de sorpresa y miedo pero retrocediendo hacia el teléfono en la pared para denunciarlo, Alejandro, con el corazón golpeando tan fuerte contra las costillas que le dolía el pecho, sabía que no podía ir.
CSC iba hora, la carga SC interimperio y la evidencia SC perdería para siempre, condenándolos a todos a la ruina eterna. SC quedo inmóvil, con los ojos clavados en la pantalla, sin atreverse respirar, mientras el porcentaje seguía subiendo lentamente, 85%, 95%. Las sirenas se detuvieron justo afuera de la puerta con un chorrido de neumáticos, seguidas inmediatamente por el estruendo de patadas contra la puerta y el sonido pesado de botas militares corriendo hacia el interior. El porcentaje llegó a 99. Alejandro apretó el botón de enter final con toda la fuerza de su desesperación, gritando en por fin. Silencioso en su mente cuando la palabra completado iluminó la pantalla en letras verdes brillantes y nítidas. En ese preciso instante, la puerta de la tienda fue derribada de un golpe violento y tres oficiales de policía armados hasta los dientes entraron con sus armas apuntando directamente al pecho de Alejandro, gritando manos arriba. No se mueva o le disparamos. Alejandro se levantó lentamente, con las manos en alto y una expresión de absoluta tranquilidad y dignidad en su rostro, permitiendo que le pasaran las esposas metálicas y frías en las muñecas y lo empujaran contra la pared con fuerza. Porque sabía que aunque su libertad personal terminaba en ese preciso segundo, su vida y la de su familia acababan de salvarse. La verdad ya estaba suelta en el aire, navegando por la red hacia el mundo entero. Y el imperio de mentiras de su madre y de Victor estaba a punto de desmoronarse en cuestión de minutos. Sintiendo una paz profunda y serena en su alma mientras lo sacaban de la tienda, sabiendo que había ganado la batalla más importante. El efecto dominó provocado por la filtración de los documentos por parte de Alejandro fue devastador, inmediato y absolutamente irreversible, rompiendo la reputación impenetrable de Víctor y Doña Carmen en cuestión de segundos y cambiando el curso de la historia para siempre cuando los principales canales de noticias interrumpieron su programación habitual en el medio de la noche para transmitir en vivo los documentos incriminatorios que nadie podía ignorar ni negar. Víctor, quien justo en ese momento estaba en la sala de juntas de la torre corporativa, celebrando su supuesta victoria final con una botella de champán costoso, viendo cómo su propia imagen reflejada en el cristal de la ventana era la de un rey indiscutible. Vio cómo el teléfono de cada uno de sus socios began a vibrar frenéticamente sobre la mesa de cristal de roble. Los rostros de admiración y complicidad que lo rodeaban se transformaron instantáneamente en máscaras de horror, confusión y traición. Los teléfonos se levantaron como armas, las voces se alzaron en gritos de acusación y, antes de que Víctor pudiera articular una mentira defensiva o entender qué estaba pasando, agentes de la Policía Financiera y la Unidad de Delitos de Cuello Blanco irrumpieron en la sala con órdenes de arresto firmadas por jueces que ahora estaban del lado de la verdad, rodeando su silla ejecutiva y esposándolo con una brutalidad profesional que lo dejó humillado y sin habla, arrastrándolo como un delincuente común frente a los mismos empleados a quienes había despreciado y despedido con crueldad, quienes ahora observaban desde sus cubículos con una mezcla de alivio y satisfacción kármica. Mientras tanto, en su mansión llena de ecos vacíos y lujos fríos, Doña Carmen gritó de furia impotente al ver en la pantalla gigante de su sala de estar cómo su nombre estaba siendo arrastrado por el lodo en las portadas de los periódicos digitales y boletines de noticias urgentes, y cómo sus cuentas bancarias en Suiza, su refugio supuestamente seguro e intocable, estaban siendo congeladas instantáneamente por órdenes de tribunales internacionales tras las pruebas de lavado de dinero. Se dio cuenta de que su poder político y social, esa fortaleza que creía indistractable, se esfumaba como humo ante sus ojos, dejando la vulnerable expuesta. En un acto de desesperación y cobardía pura, intentó huir, arrojando joyas en un bolso de viaje con manos temblorosas y corriendo hacia su garaje, pero fue interceptada en la puerta principal por las luces rojas y azules de los patrulleros que llegaban, sus propios sirvientes, a quienes había tratado como esclavos durante décadas. Abrieron las puertas de la mansión a las autoridades, observando desde las sombras cómo la mujer, que creían dueña de sus destinos, era conducida a un patrullero con las manos esposadas a la espalda, terminando sus días en una celda de prisión preventiva sola y amargada, mientras su imperio se desmoronaba piedra por piedra bajo el peso de su propia avaricia. En la pequeña comisaría de la aldea montañosa,
El ambiente cambió drásticamente para Alejandro. Lo que comenzó como un arresto humillante y rudo, se transformó en un escenario de respeto absoluto y tensión liberadora. El comisario, un hombre de principios que había estado revisando su teléfono con la boca abierta mientras leía los informes de la agencia de noticias, entró en la celda de detención donde Alejandro esperaba en silencio, con la espalda apoyada en la pared fría y el espíritu tranquilo. Después de revisar la evidencia, que ahora era de dominio público, y escuchar la versión de Alejandro, el oficial se disculpó formalmente, admitiendo que la detención había sido un error basado en información falsa y manipulada proporcionada por la propia familia Montero. Con un gesto de humanidad y justicia, el comisario sacó sus propias llaves y le quitó las esposas a Alejandro, que dejaron unas marcas rojas en sus muñecas, y le devolvió su chaqueta, diciéndole que era un hombre libre y que él tenía la gratitud de la comunidad por lo que había hecho. Alejandro salió de la estación de policía no como un criminal fugitivo ni como un hombre derrotado, sino como un héroe silencioso que había sacrificado su propia libertad, su fortuna y su estatus para limpiar el nombre de su familia y exponer la podredumbre moral que se escondía detrás de sus riquezas. Al cruzar el umbral de la puerta y salir a la calle fresca de la montaña, cientos de flashes de cámaras de los periodistas que habían llegado corriendo desde la ciudad comenzaron a destellar, cegándolo momentáneamente, y una multitud de lugareños que antes lo miraban con recelo ahora lo aplaudía y gritaba su nombre. Sin embargo, Alejandro no prestaba atención a los micrófonos que se le acercaban ni a las preguntas sobre la empresa. Su mirada, su mente y su corazón estaban enfocados únicamente en un solo punto, justo al otro lado de la cinta policial. Bajo la luz tenue de una farola y la llovizna que amainaba en el asfalto mojado, vio a Elena. Ella estaba allí, sosteniendo a Liu de la mano, ambos con los ojos brillantes por las lágrimas y las sonrisas más grandes que el mundo. Leo, que ya no estaba pálido ni débil, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia su padre, quien se arrodilló para recibirlo, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte y protector que parecía querer fusionar sus almas. Elena llegó segundos después, cayendo sobre ellos, y los tres se quedaron allí en medio de la calle, fundidos en un abrazo que sellaba el fin de su pesadilla y el comienzo de una nueva vida, cerrando el ciclo de dolor y soledad para abrir uno nuevo lleno de luz, verdad y un amor inquebrantable que nada ni nadie podría volver a romper. La vida de Alejandro dio un giro de 360 grados ese día al salir de la comisaría, no con la arrogancia del magnate que creía que el mundo le pertenecía, sino con la humildad de un hombre que había tocado el fondo y había logrado resurgir de las cenizas, decidido a cerrar las heridas del pasado y sanar su alma. El regreso a la ciudad no fue la entrada triunfal de un rey conquistador, sino el regreso de un padre amoroso y un hombre reparado. Doña Carmen y Víctor habían recibido su castigo merecido, con la anciana matriarca siendo arrestada en el aeropuerto mientras intentaba huir con joyas robadas, terminando sus días en una prisión de alta seguridad rodeada de lujos superficiales pero completamente sola, y Víctor enfrentando sentencias largas por fraude complejo, viendo cómo su red de mentiras colapsaba sobre él y su estatus social se evaporaba en el olvido. Con la empresa Montero de vuelta en sus manos, el primer acto oficial de Alejandro como CEO restaurado no fue organizar una fiesta de celebración ni una rueda de prensa de vanidad, sino limpiar la casa a fondo. Despidió a cada uno de los directivos corruptos que habían participado en la conspiración. Restauró con honores a todos los empleados honestos que Víctor había despedido injustamente, y estableció nuevas políticas éticas que transformaron la corporación de un monstruo codicioso en un modelo de responsabilidad social y bienestar. Meses después, en un atardecer dorado y perfecto que bañaba el jardín de la mansión con una luz cálida y esperanzadora, el lugar donde todo el caos había comenzado meses atrás, Alejandro se arrodilló sobre el césped bien cuidado frente a Elena, quien vestía un vestido sencillo y elegante, y sacó un anillo de una caja de terciopelo, pidiéndole matrimonio con una voz quebrada por la emoción, prometiéndole amarla y protegerla por el resto de sus días, corrigiendo el error más grande de su vida y sellando su amor no con un contrato, sino con un voto eterno. Leo, que estaba parado a su lado, más alto, más fuerte y con la salud completamente restaurada, sostenía las alianzas con una sonrisa que iluminaba más que cualquier estrella, aplaudiendo y abrazando a sus padres mientras el sol se ponía detrás de ellos. La imagen de esa familia feliz, unida por el amor y no por el interés, salió semanas después en la portada de las revistas de negocios más importantes del mundo, pero no por su fortuna inmensa, sino por la extraordinaria historia de superación y humanidad que había conmovido a la sociedad entera. Alejandro, sentado en su escritorio años después, miraba esa foto enmarcada y sonreía con una paz profunda, dándose cuenta de que el verdadero éxito no consistía en tener el edificio más alto de la ciudad, ni la cuenta bancaria con más ceros, ni el poder de controlar a los demás, sino en la sonrisa inocente de su hijo por la mañana y en el abrazo cálido de la mujer que nunca dejó de amarlo en la oscuridad, cerrando así el capítulo más dramático y doloroso de sus vidas para comenzar uno nuevo.
brillante y eterno, lleno de luz, verdad y felicidad genuina que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás.